Segundo día de obra. Nuestro primer mesa de diálogo en vivo, generando cultura del proyecto, cultura de la arquitectura, cultura de los acabados, cultura de la materialidad, si queremos decirlo así. Y el primer live de esta mañana lo queremos precisamente dedicar a tratar de entender el contexto en el cuadro grande. Obra Blanca es una exposición de cobertura nacional y nos visitan arquitectos, proyectistas, diseñadores, especificadores de toda la República, de todos los rincones. Y hoy tocaremos un poco el tema de los retos a los que se enfrentan en seleccionando sus acabados para estas diferentes circunstancias y cómo con esos ojos, con el trasfondo del contexto en el que vienen, ven de diferente forma lo que aquí se expone y que de alguna manera que sienten que hace falta. Como siempre voy a pedirles que se introduzcan en primera persona ellos, empezando con Carlos, y nos platiquen un poco, por supuesto su nombre y su firma, pero ¿de dónde viene? Ok, Carlos Ortiz de CO2 Taller, estamos en la ciudad de Monterrey y gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Susana. Susana López, mi oficina se llama Red Arquitectos y nuestra base es en Veracruz. Octavio Arreola, Taller 5 Arquitectos y estamos de base en la ciudad de León, Guanajuato. Una cosa que quiero enfatizar es que el que estén de base en una ciudad no significa que trabajan ahí. Claro. Carlos recientemente está trabajando en el programa de Sedatu en Veracruz, en Comalcalco. Tabasco. Tabasco, perdón, sí. Correcto. Y Susana está trabajando en la península de Baja California y ustedes también se mueven a San Luis. Estamos iniciando un proyecto en Puerto Rico. En Puerto Rico, exacto. Entonces, esa es precisamente la razón por la que están aquí, hablando un poco del cambio de contexto. Y quería, no sé quién quiera lanzarse primero, que me platicaran un poquito cuál es el gran reto cuando necesitas seleccionar acabados en diferentes contextos. ¿Qué es lo que ustedes contemplan? ¿Cómo se topan con eso? No sé quién quiere empezar. Que empiece el bajío, ¿no? Que empiece el bajío. Okay. Venga, determinado. No, bueno, pues para nosotros es muy importante entender la naturaleza del proyecto, del cliente y de la zona, ¿no? Digo, en el Bajío en general tenemos un clima extremo, caluroso, seco. Se puede decir que es un tanto noble. Propiamente todos los materiales se dan bien, no hay mayor problema con la madera, con los pisos, pero sí hay que cuidar mucho esa parte exterior, interior y fachadas, ¿no? Cuidar mucho del poniente. Y ahora con este proyecto nuevo que estamos desarrollando en el Caribe, pues nos estamos también adentrando a entender esta cuestión de resistencia del material en el clima, cómo nos estamos haciendo esa selección, ¿no? Entonces, básicamente es el perfil del cliente, dónde está ubicado, interior, exterior y, bueno, la zona. Tendemos a homogeneizar, ¿no?, las realidades y pensamos que todo México es igual y realmente yo creo que en esta carrera, en la práctica, te empiezas a topar con otras situaciones. Y aparte de la selección de materiales, por ejemplo, mi despacho está en Veracruz, pero tenemos obra en Baja California Sur, Puebla, Quintana Roo, también tiene que ver la accesibilidad de los materiales, cómo llegan a las zonas, ¿no? Si nos hemos podido topar en el despacho, que no nada más es el perfil del cliente, el presupuesto, el tipo de proyecto, ¿no?, el contexto y demás, pero también nos hemos enfrentado a cómo llegan los materiales, por ferry, por agua, y la mano de obra que existe para la selección de esos acabados materiales. Eso también tiene mucho que ver. Claro. Bien, pues en nuestro caso, aunque la oficina ha hecho proyectos desde Tijuana hasta el sureste, quiero hablar específicamente de Monterrey. Está este famoso chiste de si no le gusta el clima en Monterrey regresa en 15 minutos y tenemos que lidiar contra eso, ¿no? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de materiales como la madera al exterior, que en una ciudad que en verano puede amanecer a un 80% de humedad y cerrar el día con un 10% de humedad, no hay madera que aguante ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, estos climas extremos pues nos deben hacer entender que hay que pensar en
en trabajar con el clima desde el material base, el material de construcción, hasta el acabado final. O sea, que todo de alguna manera aporte al confort interior de lo que se esté construyendo, más allá de la cuestión estética del acabado en sí, ¿no? Sino que tenga una aportación extra para este control climático al interior. Ahora que hablan de escaladas térmicas, de cambios de humedad, condiciones de diferentes temas, por ejemplo, salinidad, estoy pensando en la... y ese es un tema, y el otro que pusiste muy interesante, Susana, es lo hay en el lugar, sí. Lo va a tener que cargar desde quién sabe dónde, que además tiene toda una agenda de sustentabilidad, de responsabilidad ambiental muy importante, pero luego también, y lo sabe instalar, al que se lo voy a dar, porque puede tener una complejidad en términos de adhesivos, selladores, soportes, diferentes herrajes, lo que sea. Pero también la pregunta es, y ahí voy, ¿cómo se informan ustedes si eso pasa? Es decir, deben de traer ustedes unas preguntas y podrán hacerse otras en la medida que se van informando, porque uno no tiene todas las preguntas, no les digo ni las respuestas, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajan, cómo funciona con un proveedor esta relación y qué buscan ustedes o qué no funciona? Es decir, vamos siendo realistas en estas mesas, no estamos tratando de explicarle a nadie cómo funcionan las cosas perfectas, al contrario, estamos poniendo sobre la mesa los grandes retos que hay como industria, porque para eso nos juntamos. Estamos aquí tratando de resolver los problemas que todos tenemos, unos de desplazar sus productos y los otros de usarlos. Ahora hablamos de usarlos. Y para seguir el mismo orden, Bajío primero dijiste, ¿no? ¿Cómo le haces tú cuando tienes que resolver un problema, como ahora lo tienes en Costa Rica? ¿Qué preguntas o qué esperas de un proveedor para que te pueda ayudar con este nuevo reto? Claro, por ejemplo, hablando de los grandes formatos que están padrísimos, oye, ¿cómo lo van a instalar, no? Entonces, bueno, estas estructuras con las ventosas que lo van a poner, oye, yo no voy a ponerme a capacitar gente, ¿no? No, yo me encargo de eso. Entonces, para nosotros es muy importante, ahorita lo estamos viendo y como decía Susana, oye, ¿me lo puedes surtir? Sí, y me puedes apoyar con la instalación. Sí. No perdamos tiempo, ¿no? Y yo no quiero darle problemas a la hora a mi cliente ni al despacho, ¿no? Entonces, sí hemos aprendido ya, hablando de esos grandes formatos y estos espesores mínimos, pues que el 3 milímetros es para cubiertas y el 5 milímetros ya es para piso, porque si no el 3 milímetros absorbe las irregularidades. En fin, ya aprendimos primero solos y ahorita ya de la mano con los proveedores, ya con la especificación de ellos, oye, este es el idóneo, sí te lo surtimos, sí te apoyamos y tal cual en el Bajío, ¿quién me va a atender? ¿No? Estoy entendiendo que en alguna ocasión dijiste, o probemos o probaste sin saber. Sí. Es decir, ¿te has topado con pared? Sí, nos topamos con pared hace varios años atrás que llegaron sus grandes formatos de novedad con un proveedor pues, que se encargaba nomás de traerlos, ¿no? Oye, pues padrísimo, échamelos, ¿no? ¿Y cómo le hacemos? No, pues mira, yo vi un video que se le hace así y digo, ahí aprendimos, ¿no? Entonces, oye, qué bueno que los trajiste, pero tú como proveedor, si no me ofreces todo el servicio, la voy a regar con mi gente, ¿no? Ya aprendimos y ahorita por eso son preguntas técnicas muy puntuales, decir, oye, como tú decías, A, B, C, D, cumplimos, check, ahí está mi tarjeta, contáctame. Muy bien. Y, por ejemplo, Susana, ¿cómo esto decía, saber cómo llegan los materiales? ¿Cómo haces esas preguntas? ¿Cómo? Pues yo creo que siempre digo que lo más inteligente que logro decir, ya está en los libros, lo que platico son mis errores y mis experiencias. Cuando me tocó a mí me toca también restaurar edificios. Okay. Ese es otro tema que es importante tocar porque te tocan edificios de ladrillo rojo, de coral, como en Veracruz, edificios de muro limosna, y que también necesitamos acabados en ese tipo de edificios. Entonces, en Veracruz, que el centro histórico está toda la formación de muros de coral, no existe una escuela de restauración y no existían, por tanto, proveedores. Entonces, por eso ves cemento puesto en todos estos materiales naturales que los matan. Sí. Apenas ahora hay proveedores que se están encargando, que creo que es importante tocar, o sea, que es importante tocar que México es un país de patrimonio y necesitamos también que existan, pues sí, proveedores y marcas que nos atiendan, porque la cal, por ejemplo, con la que se tienen que repellar los muros en Veracruz ha sido un problema, porque antes se hacía con cal apagada, en sitio, que era un show, y es de ciertas características, y ahorita ya le existe industrializada. Y tenemos que, es muy complicado porque tampoco la gente de las instituciones te sabe asesorar. Entonces, creo que también hace falta ese tipo de proveedores para las restauraciones. ¿Y cómo se le hace? Pues nada, he cometido muchos errores, por ejemplo, pensar que Baja California Sur son Los Cabos.
Y el proyecto que yo tenía era en San José del Cabo, no Cabo San Lucas, y la imagen que uno tenía de Cabo San Lucas, bueno, mi imagen era los grandes desarrollos. Yo dije, llega lo que sea, ¿no? Sí. Claro, o sea, hay hoteles de 600 Claro. cuartos, Presupuesto fuera de mano de obra, no entiendes también la dinámica social de la mano de obra. Sí. A veces puedes llevar un campamento, a veces no. También tienes que entender, pues ser eficiente en los procesos. Si el material que estás usando funciona como acabado final, en algunas realidades es mucho mejor. Pero pues ese fue yo creo que mi primer gran aprendizaje de pensar que pues no lo sabemos todo y hay que llegarle a preguntar a la gente, a los contratistas, ver obra, cómo construyen, qué está cerca, ¿no? O sea, porque los fletes te pueden ofrecer un producto maravilloso y los fletes te matan, ¿no? O sea, también ese tema es importante. Y perfecto. Sí, además está este tema de acostumbrarse a ser preguntón. Tal vez en la ¿Sí? educación primaria Sí. estaba mal visto que preguntáramos mucho. Claro. Y creo que la arquitectura está llena más de preguntas que de respuestas, ¿no? Tú, Carlos, el tema, por supuesto, ferry no existe en Monterrey, pero No. estos otros temas de las preguntas y las respuestas, ¿cómo lo enfrentas con los proveedores? Mira, nuestro caso es bien interesante porque prácticamente el 90% de lo que se produce en el país se produce en Monterrey. Está a pie de La mayoría de los productores de cerámica que están aquí, pues puedes ir al showroom de la planta, que hay al menos una en Monterrey, concreto, acero, vidrio, todo, ¿no? De pronto te enfrentas a que, como todo esto existe, pues de pronto el consumidor final quiere algo el siguiente paso, más elaborado, y entonces ahí es donde se empieza a volver interesante, porque aunque también Monterrey es una ciudad de inmigrantes en todos los niveles sociales, y hay mano de obra, pues ahora sí que la que quieras, ¿no? Especializada en ladrillo, en bloque, en tal. Al volverse cada vez como más sofisticado el consumidor final en querer ciertas cosas que no hay ahí, pues es donde empieza este problema de encontrar quién lo pueda instalar, ¿no? O si realmente puede llegar el producto a Monterrey. Y por otro lado, también está el tema de que a pesar de que ahí están estos grandes productores, de pronto hay ciertos productos que llegas y dices, oye, pues quiero y pues te dicen, híjole, es que ese nada más lo produzco para exportación, no se vende. es interesante. Entonces así como, sí, vaya, puedes ir a McAllen y ahí lo venden, ¿no? Con nuestro distribuidor, pero aquí no. Entonces es un tema como muy interesante porque la gama es tan amplia que de pronto te pierdes en ella y no hay manera de agarrarla, ¿no? Y nuestra oficina, al igual que la de Susana, también tiene una especialidad en restauración, y allá sí es un problema complicado porque esa mano de obra tradicional se ha perdido terriblemente, ¿no? O sea, cuando nos toca recuperar mosaicos de pasta en un edificio histórico, pues solo hay un proveedor que lo puede hacer y se tarda lo que quiere. A pesar de que hay un montón de plantas, se vuelve un problema. Porque sí, porque también tiene un producto de exportación, que es de lo que viven, porque obviamente la restauración es tan poca que pues no les conviene, entonces pues hay que esperar a la línea de producción para que nos puedan entregar el material, ¿no? Por poner el ejemplo del mosaico de pasta, ¿no? Los repellados y zarpeos y todo lo demás también es todo un tema, pero pues a eso nos enfrentamos acá, ¿no? Como lo que pasa ahora en el mundo de la información, ¿no? Que hay un exceso de información y hay un exceso de ignorancia por tanta información, pues lo mismo nos pasa allá, de que hay tantas cosas que de pronto no podemos usarlas, ¿no? Tocan temas interesantísimos porque ya empezamos a ver contrastes, donde sobra y donde falta. Pero no, porque sí, también la abundancia es como cuando te paras enfrente de un buffet y acabas sirviendo un plato que es un desastre. Sí, claro, sí. Porque todo quieres y ya ni disfrutas la comida, ¿no? Pero hay un tema aquí, tocaron un tema cultural muy importante en dos vertientes. La cultura del cliente, la expectativa que tiene en términos de la oferta de sensaciones en su espacio, y en un lugar hiperindustrializado seguramente quiere 30 diferentes opciones porque todo está disponible, o la cultura que puede requerir una restauración o un destino muy particular donde la materialidad en la playa está muy presente porque apenas sales de la puerta y ya estás en la naturaleza, ¿no? Por un lado, entonces, la cultura que está buscando el cliente
la expectativa que tiene, y luego la cultura de construcción de la zona. Proyectar adecuadamente para lo que se está construyendo. ¿Cómo enfrentan estos dos asuntos al acercarlos en el proyecto? Lo que quiere el cliente, lo que le puedes hacer. Porque yo supongo que muchas veces están muy poco alineados, ¿no? Sí. ¿Cómo te enfrentas con eso, Octavio, de decir, yo quiero, pues sí, pero no puedes o no te lo voy a poner? Sí, claro, nos ha pasado en la región del Bajío, a pesar que tenemos todo muy a la mano, pero es increíble que la mano de obra de León a San Luis Potosí o a Michoacán es diferente, Sí. ¿no? Y como comentaba Susana, no siempre es fácil llevarte el equipo de trabajo, ¿no? Entonces digo, y también es, hablando de economía, sustentabilidad, pues en la zona buscamos esa mano de obra, llevar el material es un tanto fácil, pero es entender el material que estamos proponiendo, número uno, especificando para el proyecto, para lo que nosotros queremos crearle y ofrecer al cliente, y después cómo aterrizamos esta materialidad de cómo se va a hacer la instalación y cómo entender la mano de obra. Entonces hacemos visitas previas para ver proveedores locales, oye, has manejado este formato, has instalado esto, le sabes, ¿qué me sugieres? No, aquí lo hacemos de esta forma, y dices, está bien, está perfecto. Entonces, este entendimiento de lo deseable a lo realizable, ¿no? Y abonando un poco a este tema, es que el saber local, o sea, el saber constructivo local tiene muchísimo valor. Y las marcas, si solo se dedican a replicar sus tiendas en todos lados, van a tender, uno, a ser desplazados y dos, a tener problemas. En Veracruz ha pasado que marcas de cerámicos que solo te venden la misma capacitación que en todos los, han tenido problemas en edificios por no entender el clima. ¿Me explicó? Y también hay oportunidades de negocio muy importantes en las cuales las marcas deberían de acercarse a cómo se construye en la zona y hacer productos que complementen o pues, hagan un poquito más duradero ese saber local. Entonces, yo como lo hago con el cliente, pues ya en base a todo el camino de golpes y cosas, ya lo primero que hago es preguntar y llegar qué se hace, cómo se hace. Por ejemplo, hay acabados que solo se hacen en Baja California Sur, las casas de Baja California Sur, que no son Cabo San Lucas, ¿no? Se utiliza cemento y pigmento exterior, se anula la pintura porque es muy cara la transportación, y en interior se utiliza barro y pigmento igual, ¿no? Y hay piedra lavada y eso. Esa mano de obra yo no la puedo tener en Veracruz, no me funciona con la sal. Y por ejemplo, cuando me tocó utilizar madera de coco en la casa de Holbox, también me enfrenté a que los productos de la madera estaban hechos para teca, para otras cosas. Selladores, barnices. Claro, entonces fue acercarme ahí, digo, las redes también, quién sabe, digo, nos andan cazando muchos vendedores, eso está padre también porque sí. Fue de suerte. Es el trabajo de la industria, claro. Claro, sí. Saber que se está, pues porque muchas veces el saber local, pues no sabe que existen otras cosas, y yo me di cuenta de otro mundo de productos y que el mismo proveedor tuvo que buscar con sus químicos hacer modificaciones para que resulten. Pero también que lo empuje, porque Sí. el trabajador lo ha hecho siempre igual, y tal vez la evolución de los materiales ya llevó a tener algo mejor, que el operario no sabe que existe. Si no se lo acerca a alguien, no va a cambiar la receta. Así es, Totalmente. ¿no? Y el Incluso cliente con para- el presupuesto, o sea, tú le dices, oye, tú tienes este presupuesto y estamos construyendo aquí, lo que funciona es esto. ¿Te quieres complicar la vida? Pues te va a aumentar tanto de precio y listo. Claro. O sea, Complicar eso sí. la vida, eso me gusta, porque tú hablabas de complicación. Sí, de hecho, para allá iba. Totalmente. Vaya, en 22 años que tiene la oficina de funcionar, hemos aprendido a base de golpes algunas cosas, ¿no? Y pues en algún momento nos tocó pues tener que lidiar con malas decisiones por de alguna manera pues seguir el capricho, que ya no es gusto, sino cuando el gusto del cliente se convierte en capricho, ahí empieza a haber problemas. Y pues bueno, ahí está de pronto una puerta de madera al exterior que hubo que después cambiársela prácticamente gratis por una de acero porque la madera desapareció con el sol, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera hemos aprendido y nos ha funcionado es que, y lo han entendido muchos de los vendedores de productos de acabados en Monterrey, es que prácticamente en sus showrooms, su segundo, tercer piso, pues son extensiones de nuestras oficinas, ¿no? Entonces, el poder llevar al cliente ahí para que vea el material, que el productor directamente le explique qué se puede hacer con él y qué no. Y decirle, no soy yo. Exacto, Exacto. sí. ¿Y cuál es el programa de mantenimiento? Porque luego aparece esta babosada de, ya empecé a decir groserías, perdón. Ay, no pasa aparece nada. esta babosada de, Ay, no, vamos. este acabado, Cero mantenimiento. cero mantenimiento. ¿Cómo no hay No cero existe mantenimiento? nada. Eso no existe, caray. O sea, no existe la palabra cero mantenimiento.
mantenimiento. Hay bajo mantenimiento y mucho mantenimiento, ¿no? Entonces, cuando entiende eso y sabe que su madera al exterior podría funcionar, pero en lugar de darle mantenimiento cada año, como sería en otra región del país, acá lo tiene que hacer cada 2 meses, y hasta el mismo proveedor se lo instala en su agenda al cliente, mira, que aquí te voy a poner el recordatorio de que cada 2 meses me tienes que hablar, ¿no? Entonces ahí ya, no, ¿sabes qué? Entonces esa madera mejor la dejamos para cuando haga una casa en el bosque o a ver qué, ¿no? Y eso ha funcionado mucho porque, pues sí, te topas que de pronto compras una tina de 250,000 pesos, ¿no? Y el cliente quiere que la instale el plomero que hizo la instalación general de la casa, y pues, ay, espérate, esta tina la tiene que tocar alguien que haya pasado por un proceso de certificación y que no te va a cobrar 500 pesos por instalarla, ¿no? Y entonces esas cosas creo que al menos en Monterrey como que ya están muy claras, o al menos con nuestros clientes y el trabajo que hemos hecho nosotros, y sí se lleva a lo mejor un poquito más de tiempo, pero es involucrar al consumidor final con quien produce y quien vende, entonces, y no convertirte tú en el... Eso está muy bueno, o sea, tú utilizas mucho al productor como alguien que te ayuda a conducir las necesidades y los deseos del cliente. Claro. Para que vea que no es un capricho tuyo. Sí, exacto. Porque el cliente va a tender a, eso es lo que tienen que pensar los proveedores. El cliente va a decir, es la culpa del arquitecto. Él no va a decir, el maestro, tal marca, tal marca. Somos responsables. Y los proveedores deben de entender que hay una responsabilidad compartida, claro, porque ha habido hasta demandas por estas situaciones de un acabado donde la marca se va a defender y donde tú también te vas a defender. Claro, y el cliente se sale bailando. Pero ahí un poco la pregunta es, y tú dijiste, y voy a hacer esto, ¿cómo le digo que no a un cliente? Porque claro, cuando estamos tratando de vender, pues es sí, tú pide, no, fírmale. Sí. Y también nos pasa con el proveedor. Si va a ver que su acabado es el que va, pues lo acaba empujando de una manera, porque todos queremos cerrar tratos, es la naturaleza del círculo económico. Pero ¿cómo le dices que no? Tú decías, bueno, una de las maneras de decirle que no al cliente es aliándome con el proveedor para que juntos le digamos, no va por ahí. Pero ¿qué otras maneras hay de decir al cliente, no te lo voy a hacer, o no es la idea, o aquella foto que viste en la revista, en el sitio, en el etcétera, no es el camino? Un tanto es con la experiencia, y otro tanto es siempre en este apoyo de los proveedores de explícame cómo funciona, cómo se instala y demás. Yo soy el primer punto de acercamiento con mi cliente para decirle sí, no por esto, ¿no? Oye, no, pero es que lo quiero. Vamos a que nos explique el proceso y el costo, ¿no? Ya tú lo decides, ¿quieres el auto super equipado? Bueno, la agencia ya te explicó la garantía, cómo lo firmes y cómo lo llevas, ¿no? Nosotros sí, desde hace mucho tiempo aprendimos a base de errores y golpes. Eso es lo que me está gustando mucho, pero bueno. Saber cómo trabajar de la mano con los proveedores, ¿no? Y cómo dejar bien claro al cliente, decir, oye, el día de mañana cuando me hables, que sea para decirme, oye, ¿me recuerdas el teléfono de fulanito? Porque yo soy parte del proceso, pero el responsable de la instalación es uno, de la marca es otro y demás. Nosotros tenemos un conocimiento global de todo el proceso para recomendarlo. Somos el director de orquesta que dice cuando entra el violín, el otro y demás, pero al final el deleite, le decimos al cliente, el espacio cómo lo utilizas eres tú, y tú lleves esta parte de compromiso junto con nosotros desde toma de decisiones. Claro. Y de ahí vámonos. Esa es una pregunta para seguir la conversación, y es, ¿les ha faltado algún material en su región que digas, aquí no hay esto? Yo haría las cosas diferentes, porque el canal de comunicación, y por eso OVE Escucha, tiene que ser multilínea, ¿no? Sí. Las empresas están en la exposición lanzando productos y los proponen ustedes, y queremos empujar mucho el canal al revés. Sí. Está padre tu novedad, pero yo lo que necesito es esto. Sí. Y este es el momento para decir, después de recorrer ayer la exposición y de estar muy conscientes del asunto, ¿qué sienten que tendrían que pedir, porque ustedes no son expositores y habemos muchos visitantes, cómo pedir al revés, qué es lo que está faltando en el canal o en la manera o un material específico? Pues a mí me falta esto, no lo veo. ¿Cómo se los hacemos saber? O cada vez que vengo me falta este tipo de situación. Tú decías, me sirven mucho los showrooms donde arriba hay una sala de exhibición más cerrada, donde me siento con mi cliente y aterrizo el proyecto. Sí, que allá como en Monterrey tendemos, bueno, tienden yo, ¿no? A poner todo en inglés. Los design centers, ¿no? Disculpa, entonces está el showroom y está el design center arriba, y tú ven y hay alcohol y hay café y hay todo, y puedes estar ahí toda la tarde y está la gente apoyándote, ¿no?
Yo quería complementar más esto con que hay que hacerle entender al cliente que la construcción es un sistema integrado, ¿no? O sea, si de pronto se te cae un recubrimiento, debes de tener muy claro cuál es el alcance y la responsabilidad del tipo que te puso la estructura de acero, del que te especificó el panel cementante o el panel de yeso que se pone el que te especificó el adhesivo, el que te especificó los ganchitos que le ayudan al adhesivo para que se mantenga el acabado final, y el que especificó el acabado final con su peso. Entonces, el cliente debe entender todo este proceso, ¿no? Es como, pues ahora sí que los análisis de sangre, las radiografías y los ecos y las tomografías de un médico antes de intervenirte, ¿no? O sea, mira, aquí está todo esto y tenemos muy claro que si algo pasa, alguien aquí hizo mal su trabajo, ¿no? Pero si de pronto todo eso te lo guardas y lo dejas en el cajón de la oficina y luego encima tú eres el constructor, aparte del diseñador, estás frito, ¿no? Vas a tener que terminar vendiendo tu casa, ¿no? Y esto del sistema constructivo es interesante porque la elección, por ejemplo, de un acabado final, que es el que el cliente quiere ver y el que le interesa, va en función de todo lo que hay detrás de ese acabado, literalmente. Y el cliente lo tiene que entender para que entienda por qué le estás empujando una idea u otra que no tiene que ver, por ejemplo, con una cosa estética visual. Claro. No solamente. Y fíjate, Lorenzo, anoche platicábamos este tema de la venta, ¿no? Los vendedores que tienen que ver con las empresas, todo este proceso. Y algo que nosotros hemos hecho ayer y hoy con los proveedores es decir, oye, está muy bien el producto, ¿quién me lo surte en el bajío y demás? ¿Y quién me da el apoyo técnico? Eso. O sea, ¿quién va a ser de tu empresa con el que voy a hablar para que me aclare a mí y a mi equipo? Y entonces no tengamos estos detalles, pues, porque no nomás que lo compramos y lo pegamos, sino la especificación correcta, quién es. Entonces me dice, perfecto, me hablas a mí, yo te contacto con tu distribuidor, que se cierra el círculo de este contacto con la venta, pero con una especificación clara de cómo lo vas a instalar, cómo lo subes, cómo lo acomodas, y cualquier duda me hablas y lo resolvemos. Padrísimo. Eso se lo transmitimos al cliente, como decía Carlos, no es nomás que yo sé todo, no, ya estuve con todo el equipo de trabajo y la empresa nos va a respaldar, sabe, entonces fírmale, págale, ¿no? Y los distribuidores y las marcas tienen que entender que hay 3 momentos en los edificios y en las obras. Uno es el bonito, donde especifica uno, ¿no? Donde le da gusto a la señora, al señor, ya estudiaste todo. Sí, todo muy bonito. Otro es la visita a la obra, o sea, sobre todo cuando son temas de edificios o algo que hay que meterse. Y el tercero es durante el uso de esos acabados. Porque sí prometen muchas cosas, ¿no? Que es importante que el vendedor no nada más yo lo conozca aquí en una feria, ¿no? Debe de estar conmigo porque ha pasado, por ejemplo, en Veracruz el agua, la calidad es muy mala. Entonces tú dices, bueno, sí, lo puedo colocar y demás, y luego todo se te chorrea. O sea, ya son cosas que también uno agarra mañas con la práctica. Porque te pasó el problema, o sea, quiero evitar esto, ya sabes qué quieres evitar porque ya tuviste la consecuencia. O un exceso de calor en una torre acristalada que han hecho en Veracruz, han levantado los pisos de 10 departamentos y fue por un tema de juntas frías y eso que no. Entonces, no nada más la marca o el proveedor tiene que estar al inicio en la especificación porque es la parte más linda, sino en la ejecución de la obra y al final. Por lo general no están en la segunda y la tercera. Entonces siempre está en la primera y luego también uno se olvida un poco de ese tema. Claro. Y es muy importante, estás poniendo en la mesa, respondiendo a mi pregunta, ¿qué me hace falta? Sí, pues me hace falta 2/3 partes del proceso, que no tienen tristemente la parte del cheque. Y entonces es un poquito más difícil exigir, pero sería importante que entendieran que ustedes como arquitectos pues sí están las 3 partes, ¿no? 2 años después de que hiciste algo, te habla el cliente y te dice, ¿qué crees que pasó, Carlos? Sí. Y aquel especificador de la primera fase, que tal vez fue hasta un año antes de construir, pues ya no está. Sí, ¿Y entonces qué pasa, Carlos? Carlitos, ¿qué crees? ¿Te acuerdas la terraza que me hiciste? Quiero invitar el sábado. Se levantó todo. Fíjate que ahí, de hecho, es muy buena la pregunta porque siempre, cualquier acabado, la primera pregunta es, ¿esto novedoso cuánto va a durar y cuánto tiempo voy a saber que tú me vas a poder dar servicio? O sea, ¿cuál es su garantía? No, es que la garantía son 10 años. O sea, ¿qué me asegura que tú vas a estar 10 años aquí? Sí, entonces, nos ha pasado con estos paneles para fachadas ventiladas, ¿no? Donde
pues hemos tenido que hablar directamente a Alemania para poder tener todos los documentos desde allá, porque sabemos que el distribuidor de acá a lo mejor mañana ya no existe, ¿no? Y entonces mañana abre un lote de autos y ya no vende las fachadas ventiladas, ¿no? Entonces ahí sí le pedimos junto con el cliente, necesitamos el contacto directo de el de allá. Y ahí la relación a largo plazo, que no forzosamente es un pedido, sino es que una vez que haces el pedido, tú esperas una relación a largo plazo porque el edificio debe de durarlo. Y si no hay problemas, que bueno, pero asegurarte que no lo va a haber inclusive si hay problemas. Así Claro. es. Muy difícil como tú dices, 10 años de garantía, ¿no? O garantía de por vida. ¿Y cuándo te vas a morir? Digo, porque cuando llegue vas a decir, ya se acabó la vida, o sea, siempre habrá una salida. Para podérselo decir al cliente, mira, esto es nuevo, no tenemos garantía. Exploramos por ahí. Se les olvida, pero al menos ya te advertí. Y es que yo creo que si las marcas tuvieran esta estadística de acompañarnos en varias partes del proceso, ellos también les ayudaría a regionalizar ciertos productos o pegamentos o complementos. Por retroalimentar el proceso. Claro, entonces si solamente se dedican a la venta y ya no te vuelven a ver, y tú tampoco te quejaste porque también es una falta. Esa es una cosa muy importante. Una falta, o sea, tenemos tanta chamba que hacer que saber todas las especificaciones es otro trabajo, ¿no? Sabemos un general y pues a lo mejor vas a mandar al maestro o tienes una idea, pero también uno debe de tocar la puerta y decir, oye, esto no está pasando, oye, aquí tengo esta calidad de agua, no puedo usar garrafones de agua para esta obra, o sea, ¿no? Está haciendo mezcla con Y ellos con eso también, con esa alimentación, pues porque tienen que hacer acercamiento a las dos partes, ellos pueden decir, bueno, este acabado en Veracruz jala así, acá en Monterrey funciona de esta forma. Eso es importante. Y precisamente es lo que queremos hacer con esta mesa, es decir, poner este tipo de pensamientos, porque existe interés en las empresas sobre la mesa y generar ese diálogo. Obviamente esto que estamos diciendo aquí es más difícil de decirlo sentado en la mesa de junta cuando se está presentando un producto, pero si generamos estas inquietudes, y créanme que las escucharemos, y es lo que estamos tratando de hacer, generamos industria, y eso es lo que estamos buscando. Claro. El tema de la especificación en obra blanca es muy, muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque entendemos que la única manera de evolucionar como industria, y ahora no estamos tocando temas como sustentabilidad que hemos tocado en otras mesas, o otro tipo de cosas, es continuamente decir, aquí tengo los retos, ayúdame en esta parte, ¿no? Y entonces generar conciencia que ahí está tanto la oportunidad como el riesgo, ¿no? Van de la mano. Y fíjate que a nosotros nos ha funcionado mucho en base a experiencia de aciertos y errores. Digo, el acierto lo compartes en las redes sociales, pones el hashtag del cliente, y todos felices. Pero eso también ayuda para que el cliente sepa, hombre, que funcionó también bien, no nomás es, ¿y ahora qué pasó, taller 5? No, o sea, funcionó bien. Y nos ha pasado con proveedores que nos han apoyado con ciertos recubrimientos, que hay problemas, y gracias a estos eventos que tenemos acercamiento con las partes de arriba de las empresas, es que el proveedor, oye, está muy preocupado y dice, no sé qué hacer, espérame, te voy a ayudar con un telefonazo porque yo conozco gente de arriba de la empresa. Y entonces hemos hecho muy buena relación de decir, sí, claro, que me acuerdo de ustedes. Bueno, pues ese producto, ¿qué crees? Tienes un problema, ¿no? Y tu distribuidor está bien preocupado. ¿Cómo le hacemos? Entonces, finalmente, hacer, como tú comentas, hacer industria y cerrar estos vínculos, o sea, para nosotros es importantísimo porque realmente especificamos y colocamos una tranquilidad de que no es qué bonito, lo vi en material, me encantó y lo pongo porque lo pongo, ¿no? Vámonos tranquilos, ¿no? Y si se fijan, y quiero empezar a cerrar y les voy a pedir una última idea, no hemos hablado de la parte de la estética del producto hoy, porque ese es un capítulo de las muchas cosas que nos enfrentamos, que a veces inclusive, no digo que se sacrifique, pero no se hace la prioridad número uno. ¿Qué acabado estás buscando? Y la respuesta sería, mira, quiero uno blanco. No, en realidad estoy buscando uno confiable. Lo del color lo vemos después. A veces también el proceso de selección no tiene que ver únicamente con el look o feel del producto, sino que todo lo que viene atrás, ¿no? Tratemos de cerrar con una última idea cada uno sobre esta breve reflexión que hicimos sobre la especificación y las diferentes áreas del país y los retos que se ponen cada uno. ¿Qué? ¿Bají otra vez primero o no? Susana, por favor. Susana, bien, Susana. Danos una última hablando idea. de la estética del producto, a mí sí me interesa que dejen de hablar un poco de tendencias, ¿sí me explico? De ponerle emoción a las cosas, porque creo que hay cosas técnicas y de razón que son más importantes. Y yo creo, ese yo creo que es un comentario personal, más que me pongan en una mesa a escuchar cuál es el color del abrazo, el de la pandemia. Quiero que me traigan un geólogo y me enseñe los estratos de colores de una piedra y que ahí tenga yo una gama. Entonces, yo sí agradecería
porque ya estamos un poquito cansados de la tendencia y las tendencias por aquí, que sea también un acercamiento, pues no sé, más técnico, que nos haga pensar. Entonces, porque la forma que nosotros también, si queremos una solución técnica, que se pegue y que se vea bien, y que también yo creo que la selección de las cosas deben de, o sea, seguir un tema de razón y contexto, y no nada más de una tendencia que a alguien se le ocurrió en ese momento. Esa es mi apreciación, ¿no? No todo es emoción pura. Exactamente. O sea, yo prefiero que un cliente me diga, oye, me encanta, mi casa me gustaría hacerla como la isla del Espíritu Santo, estos colores, porque lo he visto en la geología, que me diga, es que vi una revista que tiene que ser azul, porque de azul es el... Y claro, y las marcas tienen una oportunidad ahí buenísima y las estás dejando sobre la mesa. de no traer a alguien que les hable del color de la ilusión o del material de la ilusión o de la alegría, sino que traiga gente con otros conocimientos. Me encanta ese pensamiento. Sí, fíjate que va un poco por ahí mi comentario. Yo creo que prácticamente en el 99.9% de las decisiones de acabados todo empieza por la vista, ¿no? Por la parte estética. Siempre va a ser el me gustó tal. Y a lo mejor si el consumidor final se encarga de contratar al maestro para poner el acabado, pues a lo mejor ahí se va a quedar, ¿no? Y pues bueno, escogió el piso, el muro, el cielo, el tal, porque le gustó, punto. Cuando intervenimos nosotros, y ahí es donde tenemos que pues, entender que nuestro proceso de profesionalización es constante, nosotros debemos de saber ver más allá de eso y poderle entender a ese acabado qué otras aportaciones, aparte de la estética, que es lo obvio, ¿no? O sea, que es como, pues sí, tiene que verse bien, no que... Oh, el acabado funciona perfecto, se ve horrible, cabrón. No, cabrón, o sea, no jaló, y costó ¿no? caro, ¿no? Pero no, es que mira que tiene temas de adherencia y la porosidad y el interior y es confortable, pues sí, pues está espantoso, cabrón, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Entonces, nosotros tenemos que entender y hacerle ver al cliente que parte de nuestro proceso es ayudarle a encontrar todas esas propiedades, además de la estética, que esos productos le van a generar a su habitar, ¿no? A su espacio de habitar, ¿no? De trabajar o de estar o de lo que sea, ¿no? Entonces, sí es un tema como muy de responsabilidad de nuestra parte poder entender eso, ¿no? Sí, y a nosotros ha pasado que muchas veces es esta parte de las propiedades, pero también, siendo francos, muchas veces llegamos por la estética y le digo al proveedor, ¿cómo me ayudas a combinar estos dos? Oye, es que no lo hemos hecho, híjole, es que me encantaría por salir de la tendencia, por buscar algunas soluciones innovadoras, sí. Y hemos encontrado ayuda excelente de cómo, de base de la vista no es el amor, decir, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a poner eso, ¿no? Y hay veces que sí queremos que ese capricho mutuo junto con el cliente, porque lo pasa con el cliente que nos damos cuerda unos de otros, ¿no? Oye, no, se vería padrísimo, y sí, nos emociona, entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos, no? Y hemos encontrado muy buenas soluciones, pero partiendo de la parte estética, ¿no? Y después vemos cómo lo resolvemos, que se resuelve bien, pero vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Cerraría con esta frase, me dejan con una cosa muy bonita: especificación más allá de la emoción. Así es, podríamos totalmente llamarle a esta mesa, sí. Y creo que es el tema. La cabeza fría, porque la parte estética esa la vamos a defender más fácilmente, ¿no? Claro. Y entonces totalmente. La especificación es una cosa, para meter gol, cabeza fría, ¿no? Sí. Luego la emoción, ya nos echamos la chilena enfrente Exacto. de la portería, pero hay que llegar Echamos con el la balón crema enfrente de la portería. Así ¿no? es. Les quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos han dedicado. Se dejaron sobre la mesa, quedan muchas ideas. Sí, claro. Sí, No hay conclusiones, porque acabamos. la idea de esta mesa es abrir el panorama, reflexionar sobre lo que está sucediendo. Yo les voy a pedir a los que nos han seguido que nos sigan acompañando los próximos días en Obra Blanca Expo. Estas grabaciones que están en vivo tienen sobre todo el propósito de generar una pequeña biblioteca que permita entender todo este mundo complejo del acercamiento de la industria con los especificadores, con la distribución, con los técnicos de colocación, para generar un círculo muy virtuoso y lograr espacios habitables de primerísima calidad, ¿no? Nos vemos en OVE.